Muy bien, amados hermanos, sería estupendo tener un día especial para realizar un estudio bíblico así a fondo, juntos con nuestras Biblias y ir detalladamente viendo los significados de las Sagradas Escrituras. Sería estupendo. Hoy no es el inicio de ello, pero considerando lo esencial de este tema, es que hoy es un día un tanto distinto, una reunión algo distinta. Vamos a intentar complementar el mensaje del miércoles anterior y vamos a intentar, Dios mediante, finiquitar ya el tema sobre la nación de Israel. Por lo tanto, si tienen sus Biblias y se guían con sus Biblias, sería estupendo. En primer lugar, vamos a dejar por sentado el hecho de que Dios escogió a Abraham. De Abraham procede Isaac y de Isaac procede Jacob. Es a Jacob a quien Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Y de este personaje es que surgen las 12 tribus de Israel. Y son estas 12 tribus de Israel las que dan origen a la nación de Israel. ¿Cuándo surge esta nación? Hace aproximadamente 3.500 años. Ahora bien, desde su origen, esta nación se ha visto rodeada por diferentes naciones. Ya sabemos que los patriarcas de la nación de Israel son Abraham, Isaac y Jacob. La pregunta es, ¿quiénes son los patriarcas de estas otras naciones vecinas? Los patriarcas de esas naciones son parientes cercanos o lejanos de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cierto parentesco cercano o lejano de la nación de Israel con las naciones vecinas. Algo que llama la atención es que justamente en los tiempos de Abraham, Isaac y de Jacob, estos personajes ya tenían o habían tenido ciertas desavenencias con sus parientes. Ahora bien, eso es la causa de que ahora en el Medio Oriente haya un conflicto. No es la causa, pero sin duda alguna te puede poner en claro que desde sus orígenes ya hay un conflicto entre ellos. Ahora bien, en la actualidad hay un conflicto en el Medio Oriente entre la nación de Israel y sus naciones vecinas. Pero este conflicto podemos colocar tal vez un grupo de diferentes razones por los cuales se mantiene este conflicto, y son por temas políticos o económicos, sociales, culturales, religiosos, regionales, etc. Toda una serie de razones, los cuales llevan y producen que este problema se sostenga en el tiempo. Muy bien, pero el punto esencial aquí es el siguiente: dejar sentado y en claro que Dios escogió a Abraham y a Abraham le hizo una promesa. La promesa inicial fue: haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios posteriormente ratificó esta promesa a Abraham diciendo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, todas. Posteriormente nace Isaac, reitero, de ahí nace Jacob, el cual es Israel, y de ahí surge la nación de Israel. ¿Por qué razón Dios hace que surja la nación de Israel? Hoy vamos a ver ello. Ahora quisiera presentar un personaje extraordinario que es, a mi parecer, el mejor intérprete de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Es Pablo. El apóstol Pablo es descendiente de Abraham, descendiente de Israel, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, un potencial gran rabino de esta nación, el cual llegado cierto momento se encontró con Jesucristo, su vida fue transformada y fue lleno de sabiduría,
e inteligencia para comprender los misterios de Dios y explicar a las naciones los misterios de Dios, interpretando de manera excepcional las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, a este apóstol Pablo es que vamos a hacer referencia. En Hechos capítulo 17, versos 24 en adelante, Pablo, dirigiéndose a la comunidad de griegos que amaban el conocimiento, de donde surgen los grandes filósofos, Pablo les va a hacer un resumen magistral de su noción de lo que es Dios, la historia de la humanidad y el propósito de Dios con respecto a la humanidad. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Pablo está diciendo hasta aquí: Dios es el origen de todas las cosas. Dios es el origen de la humanidad. Dios es el origen del espacio-tiempo donde vivimos. Y Dios ha dado a todos los seres humanos la capacidad, la facultad de buscar a Dios, de encontrar a Dios. Sin embargo, cuando vemos en la realidad, no vemos eso. ¿Por qué razón no se da eso? Pablo sigue exponiendo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué razón las personas que proceden de Dios, porque el linaje de Él somos, que tienen la capacidad de buscar a Dios, de encontrar a Dios, por qué razón no lo hacen? Aquí está la explicación. El ser humano quita a Dios de su vida y en su lugar coloca cualquier otra cosa que quiera poner por sobre Él como deidad, como ideal, que no tiene ningún origen, ningún sustento, ninguna relación con Dios. Y basándose en eso, el ser humano establece su propio sistema de principios, de valores, de moral. Y si leemos en Romanos capítulo 1, vemos justamente cómo el hombre hizo eso. Quita a Dios de su vida, coloca cualquier otra cosa como deidad, repito, como ideal, como patrón de vida al cual ceñirse, y partiendo de eso, establece su propio sistema de principios, valores, moral, y poco a poco ha ido corrompiéndose y corrompiéndose y corrompiéndose más. Eso está escrito en Romanos capítulo 1, versos 18 en adelante, ustedes lo pueden leer. Está claramente ahí cómo la corrupción del hombre se fue dando en aumento, en aumento, en aumento. Pero aquí Pablo dice: pero Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, a todos en general, en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este varón procede de una de las tribus de Israel, procede del linaje de Jacob, del linaje de Isaac, del linaje de Abraham. Ese personaje es Jesús. Y Dios está llamando a todas las naciones, a todas, a que se acerquen a ese Jesús para que reciban el perdón de sus pecados. Y repito, en Romanos capítulo 1,
se detalla toda esta cuestión de cómo el hombre se apartó de Dios, establece su propio principio y sistema de vida, y poco a poco ha sido corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo. Ahí está toda una relación de forma en la cual el hombre se ha corrompido, en temas de inmoralidad sexual, y aquí te relata toda una secuencia. Dice, por ejemplo, que el hombre no aprobó tener en cuenta a Dios, por lo cual Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí relata toda una serie de cosas: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El hombre quita a Dios de su vida, establece su propio sistema de principios y valores, y en base a eso vive. ¿Guiado por qué? Básicamente por sus impulsos corporales, por sus impulsos internos, llama eso libertad, etc. Totalmente lejos de la verdad de Dios. Pero ya sabemos que Dios ha hecho surgir un personaje de la tribu, o una de las tribus de Israel, que es naturalmente de Jacob, que viene de Isaac, que viene de Abraham. Ese personaje es Jesús y llama a todas las naciones. Ahora bien, aquí viene lo particular. Y es que el pueblo de Israel, al cual Dios se reveló, el cual era considerado el pueblo escogido de Dios, el pueblo santo de Dios, ellos no consideraban que Dios envía a alguien para expiarlos de sus pecados. ¿Para qué necesitan eso? Si son hijos de Abraham, si son israelitas, si de ellos es el pacto, si de ellos va a venir el Cristo, ¿para qué necesitan que venga el Cristo a limpiarlo de sus pecados? Ellos son un pueblo especial. Pero la promesa a Abraham fue muy clara: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Empezando por ¿cuál? Por Israel. En Romanos capítulo 9, versos del 1 en adelante dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Para algunos que piensan que Cristo fue una simple criatura, un ángel, etc., acá dice: Cristo es Dios por sobre todas las cosas. Bien, pero ese es un punto aparte. Pablo acá nos está enseñando de esa descendencia biológica de Abraham, de Isaac, de Jacob, se formó la nación israelita. Es un grupo de personas, parientes, según la carne, según la sangre. De ellos es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas. De ellos son Jacob, Isaac y Abraham. Y de ellos, según la carne, vino Cristo. Pero Cristo, ¿a quién vino primero para cumplir su rol de expiarlo de sus pecados, de salvarlos? ¿A quién vino primero? A los suyos. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. Pero a los suyos vino y los suyos no le conocieron, no le aceptaron. Por lo tanto, ese mensaje se extendió a las otras naciones, porque la promesa era que serían benditas todas las naciones de la tierra, iniciando por Israel, pero también todas las otras naciones. Por lo tanto, el mensaje se llevó también a todas las otras naciones.
y a todos aquellos que creen en su nombre se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el apóstol Pablo continúa diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado. Atención, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pablo acá nos está narrando que los verdaderos integrantes del pueblo de Dios son aquellos que aceptan el sacrificio expiatorio por medio de Cristo, por medio de la fe. A ellos Dios los justifica, los santifica. Por ese motivo dice, no los que son según la carne son hijos de Dios, no. Entonces, hermano Arnold, ¿qué significa? Todos los que son descendientes de Abraham por temas de sangre no sirven, los quitamos. No, ese es un error interpretativo. No es así. Porque, repito, ellos son la nación escogida por Dios. ¿Cuál es el gran problema de la nación de Israel? Por supuesto, fue no aceptar al Cristo y la obra que Él vino a hacer por ellos. Pero una de las particularidades de la nación de Israel es considerar, ya somos descendientes de Abraham, somos descendientes de Israel, somos circuncidados, hemos recibido la ley, etcétera, 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 etcétera. Y pensar que el Mesías que había de venir únicamente había de ratificar la identidad que ellos asumían ya tenían. El tema del pecado, la expiación de los pecados, etcétera, no entra en el concepto de ellos. En Romanos capítulo 10, versos del 1 en adelante, el apóstol Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ellos, comprendiendo de dónde procedían, cuál era su identidad, ellos pensaron o establecieron en sí todo un sistema ya por los cuales se presentaban justos a los ojos de Dios. Pero Dios dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo vino primero a los suyos para redimirlos. Pero ellos no se consideran dentro de esta condición, porque ellos son el pueblo santo de Dios, escogido por Dios, de donde iba a venir el Cristo. Pero la salvación que ellos pensaban del Cristo es para ratificar quiénes son ya ellos, el pueblo santo, el pueblo escogido. No para que el Cristo venga primero a salvarlos a ellos de sus pecados, porque ellos no entendían esta cuestión, no vislumbraban estos temas. Por ese motivo, cuando Jesús estaba aquí, les decía, deben arrepentirse de sus pecados, si no también van a perecer. Porque los judíos eran muy prácticos en señalar los pecados, especialmente de los samaritanos, de los gentiles. Jesús les decía, deben arrepentirse de sus pecados, si no también van a perecer. Pero ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, no somos nacidos de fornicación, etc. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, creerían en mí. Porque Abraham me vio, me conoció, supo de mis días y se alegró. En otras palabras, Jesús estaba dando a entender
que realmente si alguien es de Abraham, va a seguir el principio de Abraham. ¿Cuál fue el principio de Abraham? Dios le dio a Abraham una promesa. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La promesa de Dios para salvar a la humanidad, para hacer bendita a todas las naciones de la tierra es por medio de Cristo. Ahí está la promesa. Entonces, ¿cuál es el principio en Abraham para acceder a esa promesa de Dios? Es creerle, es la fe. Pero obviamente los judíos en ese entonces no entendían nada de esto. Totalmente no entendían. Y por supuesto, Jesús luego hizo lamentación por Israel, por todas las cosas que le habrían de pasar. Diciendo, ay de ti, Jerusalén, ay de ti, ay de ti, ay de ti, porque no reconoces el tiempo de Dios, lo que Dios está haciendo. Pero hay un tiempo especial para Israel, eso es lo importante. Dios no ha desechado a su pueblo en ese sentido. Por eso, en Romanos capítulo 11, versos del 1 en adelante, Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios no ha desechado a su pueblo. Hay un tiempo especial para que Dios brinde la oportunidad a la nación de Israel. ¿Qué oportunidad, hermanos? De que puedan reconocer a Jesucristo como el Mesías. Esa es la oportunidad. Después el apóstol Pablo sigue hablando en ese capítulo y hace referencia a que nosotros, como parte de la iglesia, no debemos enorgullecernos, ensorbecernos y pensar, mira, Dios los sacó a ellos para tomarnos a nosotros. No, dice Pablo. Porque tú estás insertado por la gracia de Dios, por la fe en Cristo. Estás insertado en la familia de Dios, en el olivo de Dios. Dios ciertamente cortó ciertas ramas de Israel, pero dice, pero Dios es poderoso para tomarlos y volverlos a injertar, a insertar. Porque si tú, siendo en sí ramas de un árbol silvestre que es de otra naturaleza, Dios ha tenido el poder en su gracia por medio de la fe de insertarte aquí, ¿cuántos más dice estas ramas que son originalmente del olivo de Dios? Que proceden de un pacto de Dios. ¿Cuánto más? Sin embargo, para que suceda esa reinserción, Pablo resalta, si ellos no permanecen en incredulidad, Dios los puede insertar. ¿Qué significa? Si ellos se arrepienten de sus pecados, se aceptan a Jesucristo, Dios los puede reinsertar. Entonces luego Pablo pasa a explicar de los versos 25 en adelante, Romanos capítulo 11, versos 25 en adelante, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Claramente Pablo indica, hay un tiempo que Dios ha dado para los gentiles, para que entren en la plenitud de los gentiles que han sido llamados, que han sido escogidos para salvación. Y posteriormente habrá un tiempo para Israel. Para ahora llamar a Israel, a los llamados, a los escogidos. Y no debemos pensar que entonces todo Israel sanguíneo actualmente va a ser salvo. No. Ya hemos escuchado cuál es el principio de un verdadero hijo de Abraham, de un verdadero israelita. Y el principio es el mismo para todos. Pero la oportunidad sí va a venir para toda esa línea sanguínea de Abraham. Y reitero, acá Pablo mismo lo dijo. Ellos son amados a causa de los padres, a causa de su amor y pacto que Dios tuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Dios también ama a Israel.
ama a esas personas. Por eso les da la oportunidad, para que vengan a Él. Pero ¿por medio de quién se da esta oportunidad? Por medio de Jesucristo. Ahora quisiera leer lo que está escrito en Éxodo capítulo 6, versos 2 en adelante, para un poco más hablar sobre Israel. Dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra en la cual, o por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os las daré por heredad, yo Jehová. Algo llamativo en todo esto es que Dios dice que se dio a conocer a Abraham, Isaac y Jacob solo como Dios omnipotente, no por su nombre Jehová. Pero cuando uno lee Génesis, Abraham llamaba a Dios como Jehová, Isaac también, Jacob también. Entonces, ¿qué significa esto? Y para comprenderlo, solo basta con ver la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la única nación que ha experimentado el poder de Dios de la manera que ellos lo han hecho. Podemos ver todas las obras maravillosas que Dios hizo para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Cómo Dios cuidó de esta nación en su estancia durante el desierto, con columna de fuego durante la noche, con columna de nube durante el día, dándoles agua, dándoles pan, dándoles carne, permitiendo Dios que vean su manifestación cuando Dios descendió al monte Sinaí y les habló. Con su propio dedo, con su propia mano, Dios redactó en tablas de piedra sus 10 mandamientos. A través de Moisés le reveló más de 600 mandatos, estatutos, preceptos, para que ellos sepan cómo conducirse como pueblo de Dios. Les dijo: sean santos como yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Ellos pudieron conocer a Dios en una gran gama de atributos y gran gama de cualidades de Dios. Sin embargo, cuando yo pienso en esto y veo cómo Abraham no experimentó todo esto, Isaac tampoco, Jacob tampoco, pero especialmente Abraham no experimentó todo esto. Pero Abraham fue considerado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, él le creía a Dios. Él procedía en base a la fe. En cambio, ellos no. Por eso, aunque ellos llegaron a conocer más atributos o cualidades de Dios, lo experimentaron, existía una dimensión inmensa en cuanto a la fe, en cuanto al espíritu de esta descendencia de Abraham y Abraham. Y en Deuteronomio capítulo 7, versos 6 en adelante, Dios a través de Moisés dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. ¿Qué significa? Dios por gracia te ha escogido, porque Dios amó a tus padres, les hizo una promesa y Él está cumpliendo la promesa en ti. Dios ha decidido amarte y estar contigo. Esa es la promesa de Dios y todo lo cumple. ¿Por qué? Por cómo es Él, por su gracia.
No porque tú seas una nación más grande, más sabia, más llena de cualidades. No es Israel. No pienses así. Pero por pensar así es que se terminaron ensorbeciendo. Y cuando vino la gracia de Dios, no la aceptaron. Y la Escritura dice, Dios una y otra vez les decía, yo arrojo a las naciones que están ahí delante de ustedes porque han hecho cosas abominables. Si ustedes hacen lo mismo, ¿qué piensan que va a pasar? ¿Van a seguir conmigo de la mano? No, les va a pasar lo mismo. Pero ellos cayeron en el círculo de ir tras las costumbres de las naciones, etcétera, pero aún así mantenían su identidad, quiénes son, y no podían reconocer a fondo que también eran injustos, pecadores, que necesitaban de la gracia de Dios para recibir el perdón de sus pecados. Ya habían establecido su propio sistema o método para ser presentados justos ante Dios. Muy bien, estimados hermanos. Con esto, pienso que todos tenemos una idea clara del Israel de Dios. Podemos ver que hay un Israel en una línea sanguínea y un Israel de una perspectiva tal vez espiritual. No es que Dios diga, a estos yo quiero, a ustedes no los quiero, no. Y si nos percatamos, básicamente inicia por aquí. Y de ahí procede Cristo. El punto es que esta área, esta Israel por línea sanguínea, necesita los principios del Israel en la línea espiritual, acceder por la fe a Cristo. Porque el principio en la Biblia que dice, por medio de Cristo, Dios hace de ambos pueblos uno. Por medio de la fe, todos accedemos a la misma gracia. Y así todos venimos a ser como uno a los ojos de Dios, el verdadero Israel de Dios. Creo que se puede entender. Muy bien. Ahora, para concluir, el miércoles anterior dije que hoy íbamos a hablar sobre Israel en estos últimos tiempos. Y sé que me he extendido bastante, pero era necesario. Por eso dije que hoy era un día especial. Vamos a hablar de Israel justamente en estos tiempos, considerando los hechos históricos y bíblicos. Un súper resumen. En la Biblia hay muchos escritos proféticos sobre la nación de Israel, sobre que serían dispersas a causa de su rebelión, de su maldad, etc., serían dispersas. Pero la Biblia enseña, si ellos se arrepienten de sus pecados y se vuelven de su mal camino, Dios los iba a regresar a la tierra de Israel. Muy bien. En la Biblia vemos que al menos narra una ocasión en la cual el pueblo de Israel fue llevado cautivo a naciones vecinas, que es el primer gran exilio, que fue a manos del imperio asirio y el imperio babilónico. Y la región de Israel quedó en parte deshabitada. Quedaron pocas personas judías y algunos árabes incluso comenzaron a vivir allí. Pero después Dios, en su gracia, les permitió volver a la tierra de Israel. Y cuando volvieron, ahora se encontraron que pudieron reconstruir la ciudad, reconstruyeron el templo. Pero estaban bajo la opresión del imperio romano. Y justamente por ese tiempo es que nace Jesús. Ahora bien, las profecías bíblicas indican que llegará un momento en el cual el pueblo de Israel habitará seguro en la tierra que Dios le ha dado. Tendrán el templo de Dios y reinará el Mesías con ellos para siempre. Tendrán paz, tranquilidad, etc. En los tiempos de Jesús, ellos ya eran como una nación en la región de Israel. Ya tenían su templo porque lo habían reconstruido. ¿Qué les faltaba? El Mesías. ¿Qué Mesías esperaban ellos? El Mesías conquistador que destruya todos los estados vecinos y coloque a Israel como la nación santa, escogida, etc. ¿Vino esa clase de Mesías? No. Vino Jesús, quien vino
a librarles de la verdadera esclavitud de la cual eran parte todos los seres humanos. Porque somos esclavos de aquello a lo que obedecemos. Si somos esclavos del pecado, entonces tenemos que ser libres del pecado. Y Jesús vino a libertarnos justamente del pecado. Pero ellos no vieron esa clase de Mesías, esa clase de libertador, no. Un libertador que sea conquistador y que nos establezca ya, como está escrito en las profecías, como la nación en la región, con su templo, y Él reine con nosotros para siempre sobre todos. Pero no se dio eso. Muy bien, ¿qué pasó después? Después aconteció que en el año 70 después de Cristo, por ese tiempo, se levantaron en Israel esos grupos que buscan independizarse, hacer la rebelión, etc. Se levantaron esos grupos contra el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano envió a sus generales y apagó aquella rebelión, aquel levantamiento. Y los judíos, una vez más, gran parte de ellos se dispersó por las naciones. Y una vez más, los árabes entraron a vivir allí con algunos judíos que habían quedado. Pasaron algunos años y alrededor del año 135 después de Cristo, una vez más, ese grupo de judíos que había quedado, una vez más se levantan para independizarse. Quieren ser libres del Imperio Romano. Pero una vez más el Imperio Romano suprime aquel levantamiento. Y ahora los judíos que estaban allí, aparte de que mueren obviamente, se van a diferentes naciones. Y una vez más entran más árabes y quedan menos judíos. El emperador que estaba por ese entonces era el emperador Adriano. Él fue quien, cansado de que en esa nación haya levantamientos, harto, dijo: le cambio el nombre. ¿Qué nombre le pongo? Y usó el término Palestina o uno muy similar, que perdura hasta la actualidad. Pero ¿quiénes eran los que vivían allí? Árabes. Es por eso que se dice que el término palestino realmente no existe. Incluso las comunidades árabes en la actualidad apoyan al tal vez pueblo palestino, no porque lo reconozcan como una nación, sino porque ellos no quieren que Israel se quede en ese lugar. Pero realmente no lo reconocen como una nación porque su identidad tiene esa clase de origen. Pero realmente, ¿qué son? Son árabes. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó después entonces? Ya los judíos se habían dispersado por diferentes otras regiones y habían más árabes que algunos cuantos judíos y por supuesto algunos pocos cristianos. Pasaron los años, alrededor de 1400, 1500 años, y cae el Imperio Romano y otro imperio toma el control de toda esa región. ¿Cuál es el otro imperio? El Imperio Otomano. Toma control de toda esa región. Y en ese tiempo las cosas no cambiaron mucho. Seguían viviendo árabes con judíos y algunos cristianos. Mientras los que habían obviamente ido a otras regiones estaban prosperando, creciendo, etc. Por lo tanto, si fuera de Israel estaban creciendo, prosperando, ¿para qué venir a esta región en la cual no exactamente hay la prosperidad ni la tecnología? No. Más bien muchos que han visitado ese lugar en esas épocas decían que era una región deshabitada, que uno podía ir para ver casas tal vez destruidas, ciudades destruidas, etc. Es como habían asentamientos humanos, pero no era el lugar codiciable en el cual alguien hubiera querido vivir. Por lo tanto, los judíos de otras regiones no tenían muchas ganas exactamente de ir allí. Cuando iban a su región, cuando se sentían oprimidos en las regiones o los expulsaban, entonces algunos buscaban regresar a Israel. Y el Imperio Otomano lo permitía, no les limitaba, permitía que ingresen. Pero no era un gran número. Por lo tanto, repito, habían muchos árabes, algunos judíos, algunos cristianos. Entonces, la comunidad judía que ha estado prosperando en el exterior, conforme pasaron los años, ya para los años 1800, 1900, muchas de esas personas tenían familias o habían formado familias con grandes empresas, grandes comercios. De ahí nacen las famosas familias poderosas judías.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver las familias poderosas judías con la historia de Israel? Ahora vamos a ver. Esas familias poderosas que estaban en otras naciones, ya estaban en Asia, ya estaban en Europa, ya estaban en Norteamérica especialmente, tenían ya todo un plan, una idea en su alma, en su maquinación. Entonces surge el famoso movimiento sionista. ¿Cuál es ese movimiento sionista financiado por estas familias? Es todos los expatriados que son de Israel que vuelvan a su región. Pero no era algo fácil, porque estaba el Imperio Otomano, y si bien el Imperio Otomano estaba allí y tenía ciertas libertades, no por eso vamos a mandar a todos allí, no. Además, ya cerca a lo que iba a ser la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano ya tenía ciertas restricciones. Así que no era muy fácil. Entonces, curiosamente, novedosamente, se da el hecho catastrófico de la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial es que el Imperio Otomano cae. ¿Quién pasa a dominar esa región ahora? Un país europeo. Viene la Segunda Guerra Mundial y este país europeo no puede manejar bien esa región, no puede. Hay muchas razones ahí, decide irse. ¿Y a quién se lo deja a cargo? A la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y dónde tiene su origen también esta organización? ¿Quién las financia, etcétera? Toda esa gama de familias judías poderosas. Entonces, por medio de ellos se infiltra el movimiento sionista y de esa organización sale en 1948, vamos a tomar una decisión de que todos los expatriados de Israel, judíos, vayan a esta región porque a ellos les pertenece. Se merecen un lugar donde vivir, especialmente con todo lo que han sufrido en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ellos merecen ir a ese lugar. Tenemos muy buenas razones, mandémoslo. Los mandan. Y los árabes que están allí, ¿qué sucede? Esta es nuestra casa, vienen ellos, no, la ONU dice que nos pertenece, así que adiós, 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 adiós. Entonces los países vecinos árabes dicen, hey, aquí algo no está bien, ¿cómo ustedes van a hacer eso? Entonces se levantan para tener guerra contra los judíos. Y ahí hubo toda una serie de guerras, varias guerras, desde 1948 hasta la actualidad. Israel se podría decir que ha ganado todas. Por eso algunos piensan, ¿ves? Dios está con Israel, Dios apoya a ese Israel. Bueno, Israel ha ganado más terreno, más región, y a los árabes o palestinos, entre comillas, los ha metido a ciertas porciones, a ciertas franjas. Por eso es que ahora hay mucha tensión, porque consideran injusto que ellos hayan venido así y hayan sacado a los árabes que vivían allí. Hoy no vamos a debatir sobre las injusticias o justicias en este tema, no. Pero podríamos, pero no. El punto aquí es el siguiente. Muchos piensan, Dios está con este Israel actual. Dios, ¿qué faltaría entonces? Que Dios permita que construyan su tercer templo y ya, y que venga el Mesías. Y que ese Israel, ya pues que el Mesías elimina a todos los enemigos y ese Israel gobierne. Pero si pensamos así, estamos pensando equivocadamente. Porque ya hemos explicado qué es lo que realmente Dios quiere por medio del Mesías. Por lo tanto, Dios está permitiendo toda esta cuestión de que resurja esta nación de Israel, de que pronto levanten su templo, para que surja ese falso Mesías y ese falso Mesías se presente ante ellos como yo soy el cumplimiento de las profecías. Esa es la oportunidad para el pueblo de Israel. ¿Por qué oportunidad? Porque en el pueblo de Israel, la Biblia dice, hay un remanente escogido, el cual al ver esa cuestión se va a levantar y va a aceptar que Jesús es el Mesías. Esa es la oportunidad para el pueblo de Israel. Y después que suceda eso y los judíos se percaten, varios de ellos, al menos 144,000 se van a percatar de eso, es que posteriormente recién viene realmente el príncipe de paz, el Mesías. Realmente en ese instante es que
los israelitas, en un sentido sanguíneo, espiritual, todos los verdaderos israelitas, hijos de Abraham, se van a congregar en esa región, porque el Mesías viene y a todos sus enemigos que han aborrecido a Israel, al Israel de Dios, a los hijos de Abraham, todos son exterminados, según el justo juicio del Mesías. Y es entonces que el Mesías reina, dice la Biblia, desde Sión, desde Jerusalén, y ahí va a estar el templo de Dios para siempre, con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel para siempre. ¿Quiénes conforman este pueblo de Dios? Ya hemos dicho, todos los que acceden por medio de la fe en Jesucristo a Dios. Esa es la vista panorámica. Entonces, para finalizar, ¿cómo oramos entonces actualmente por Israel? ¿Dios elimina a todos los árabes y que queden los israelitas? No. ¿Dios elimina a todos los israelitas y que queden los árabes? No. Dios, por favor, te pido que ya permitas que Israel tenga la paz que dice en la Biblia. Sí, está muy bien. Dicen, pidan por la paz de Jerusalén. Está muy bien. Sin embargo, realmente, ¿qué involucra eso? ¿Qué significa eso? Que tenemos que pedir para que el pueblo de Israel conozca a Dios, para que los árabes también conozcan a Dios. Porque Dios quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Todos en general. Por eso oremos de esa manera por los países, por las naciones. Creo que me gustaría extenderme más, pero ya sería muy largo, obviamente. Pero hermanos, con esto espero que tengamos una noción panorámica de lo que ha sido Israel, de lo que es Israel. Israel actualmente está fraccionado como quizá no se imaginan. Fraccionado políticamente, económicamente, socialmente, culturalmente, religiosamente. Estás en gran forma fraccionado. Hay tantos grupos que cuando se genere todo lo que acabo de compartir, de todos estos grupos van a surgir y salir los verdaderos israelitas, los verdaderos hijos de Abraham. Ahí van a surgir. Ahora están entremezclados todos. Pero hay muchos que no van a levantarse de esa manera. Hay muchos que por temas y intereses, repito, políticos, económicos, etcétera, no van a creer aún en el Mesías. Pero una buena parte sí. Y como dice la Biblia, al menos 144,000 sí. Pero se entiende que va a haber más, muchos más. Solo tengan presente que en Israel actualmente hay cerca de 7 millones de personas, un poco menos. Y en el extranjero, en países de Asia, Europa, Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, hay más de 7 millones de judíos. Más hay afuera que adentro. Más judíos hay en Estados Unidos. Hay muchos judíos en Gran Bretaña. Las grandes familias vienen de esos lugares. De ahí se promovió el sionismo. Por ahí viene el control de la ONU, etc. Aunque ahora la ONU también tiene toda una cuestión a estudiar, pero no vendría al caso. Muy bien, estimados hermanos, espero que se haya podido entender y Dios mediante, si hay más oportunidades, tal vez desglosemos todo lo que hemos compartido hoy. Sé que me he extendido bastante, pero justamente por eso dije que hoy era un día especial o distinto. Bueno, Dios los bendiga. Para finalizar en sí la reunión de hoy, vamos justamente a orar pidiéndole a Dios que permita que las naciones conozcan a Cristo. Eso es el mensaje que todos deben escuchar, que conozcan a Cristo. No hay otro camino, no existe otro camino, ni psiquiatría, ni psicología, ni mindfulness, ni coaching, ni el camino budista, islamista, hinduista, etc. No hay ningún otro camino. Solo por medio de Cristo se puede recibir el perdón de los pecados. No hay otro. Muy bien, pensando en esto, oremos pidiendo a Dios que permita que más almas conozcan la verdad del Evangelio. Juntos oremos. Amado Padre, te damos gracias. Nosotros por tu gracia estamos hoy aquí, Dios. No es por nuestras buenas obras o por nuestra grandeza, sino por tu bondad para con nosotros, y te damos gracias.
Dios, tú quieres que todos los hombres sean salvos y sabemos que el mensaje de la salvación lo iniciaste anunciando en Israel y después a todas las demás naciones. Y te damos gracias porque has permitido que el mensaje, trascendiendo justamente el tiempo, pueda llegar a nosotros. Y te agradecemos por ello. Dios, queremos orar en favor de aquella nación de Israel, de aquellos países que aún no conocen a Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y todos deben verlo a Él, conocerlo a Él. Dios, te pedimos que alumbres el entendimiento de las almas y que la gracia que también llegó a nuestra vida y que nos sostiene hasta hoy, también llega a la vida de todos ellos, por favor. No somos mejores que ellos, Dios, pero entendiendo cuán grande ha sido tu gracia para con nosotros, queremos orar en favor de ellos. Padre, gracias. Nosotros queremos pedirte esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, Dios los bendiga. Cuídense mucho.